que un tema de mi especialidad, derecho laboral, en específico, contratos de trabajo versus locación de servicios. Y es que seguramente en tu organización, si eres parte de un área legal, si trabajas en un estudio de abogados, o tal vez estás interesado en estos temas, has podido notar que a veces se contrata muy rápidamente bajo contrato de locación, pero no necesariamente este contrato es el adecuado. Vamos a conocer entonces en esta sesión de manera totalmente práctica cómo es que debes identificar si es que debes estar contratado como trabajador o en todo caso, si es que estás en la posición de emprendedor, empresario, asesor legal, debes recomendar y ejecutar la contratación en planilla a través de un contrato de trabajo. Para eso vamos a conocer ambas figuras, contrato de trabajo, contrato de locación, y además, luego del comparativo, te voy a dar mis mejores recomendaciones y estrategias. Pues empecemos. Cuando se trata de un contrato de trabajo, es importante tener en cuenta que existe un acuerdo entre dos partes y una, la que es la persona natural, que es el trabajador, depende del empleador, porque sucede que pone a disposición su fuerza de trabajo y es así que el empleador, por otro lado, tiene las potestades de poder dirigir, fiscalizar y sancionar a quien es su trabajador. Estas potestades que tiene el empleador y esta situación de dependencia, en términos estrictamente legales, se conoce como la subordinación. Y pues es justamente lo que llamamos nosotros los abogados en el mundo legal una cara de una misma moneda en relación al poder de dirección. Que justamente engloba estas tres facultades que te he mencionado hace un momento y que son propias de quien es el empleador. El poder dar órdenes, es decir, dirigir, el poder fiscalizar, hacer un seguimiento de qué estás haciendo, lo estás haciendo bien en calidad, en cantidad, y además, pues también sancionar, en este caso, amonestarte, suspenderte o eventualmente despedir. Pero este contrato de trabajo, te cuento, tiene una regulación específica en una norma laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR. Por ahí tal vez has escuchado la Ley 728, es como se le menciona regularmente. Sin embargo, este es un decreto supremo que consolida pues el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En este acuerdo de voluntades, que es parte de un contrato de trabajo, tal vez nuestra primera idea es que solo puede ocurrir entre persona natural, que es el trabajador, y una persona jurídica, que es el empleador. Pero, ojo, ten en cuenta que también un empleador podría ser una persona natural. Por aquí, recordar que si, por ejemplo, cuentas ayuda en tu casa para el cuidado de tus niños, si cuentas ayuda para la limpieza del hogar, eventualmente para el cuidado de algún adulto mayor o una persona con discapacidad, todas esas personas que estás contratando deben estar también bajo un contrato de trabajo, deben estar registradas en planilla y es más, estas personas que realizan estas actividades que acabo de mencionar deberían estar bajo un contrato de trabajador del hogar. Ojo con eso, que tiene pues los mismos beneficios que el régimen de la actividad privada, ¿no? Y en este acuerdo de voluntades, que es un contrato de trabajo, pues surge inmediatamente la necesidad de formalizar esa relación a través del registro en planilla. Seguramente has escuchado muchas veces en conversaciones entre familia, entre amigos, y te encuentras en planilla, y claro, al decir sí, pues asumimos inmediatamente que se cuentan con una serie de beneficios, que traducidos principalmente serán gratificaciones, vacaciones y la compensación por tiempo de servicio. Pero ojo, eso depende de qué régimen laboral te encuentres, porque existen regímenes laborales los cuales se encuentran recortados en beneficios o los tienen de manera diferente. Cuando hablamos del régimen general de la actividad privada, pues sí, efectivamente tendremos una gratificación que prácticamente es el equivalente a tu remuneración, una compensación por tiempo de servicios que equivale pues
justamente a un sexto de la gratificación, más casi una mitad de lo que es tu remuneración en cada semestre. Y por otro lado, tenemos también las vacaciones que equivalen a 30 días y te dan derecho justamente a ese tiempo de descanso con el pago de la remuneración equivalente justamente a un mes también de remuneración. Pero esto que acabo de mencionar, estos beneficios son específicamente para el régimen general, porque habrán regímenes específicos, como te comentaba, que tendrán estos beneficios mencionados de manera recortada. Todos obviamente registrados en planilla que se presenta ante la SUNAT, pero, ojo, los beneficios podrán ser menores. Para muestra un botón, en el caso de las microempresas, por ejemplo, pues estas no cuentan con todos los beneficios tal cual los he mencionado. Y por otro lado, si por ahí eres parte de una pequeña empresa, pues ojo, también surge que los beneficios que goza ese régimen de pequeña empresa, para quienes estén contratados y reciban beneficios de este régimen, son la mitad de aquellos que acabo de mencionar que corresponden al régimen general. Como vemos entonces, en todos los casos, cuando se trate de un contrato de trabajo, pues estaremos registrados en planilla. Es una característica común. Y estaremos como personas naturales, trabajadores, subordinados a nuestro empleador. Tendremos que hacer casos a sus órdenes, tendremos que cumplir con todas esas indicaciones de seguimiento que nos hace para mejorar en calidad y cantidad nuestro trabajo. Y también tendremos, obviamente, que ante el incumplimiento, estar sujetos eventualmente a las sanciones. Pero además quiero contarte que ese registro en planilla no es gratuito, sino que es parte justamente de tener un contrato, un acuerdo por escrito. Ese contrato puede ser de diferentes tipos. Puede ser, en cuanto al plazo, un contrato indeterminado. Ojo, no significa que porque sea indeterminado, sin término, pues vaya a durar por siempre, porque puede ocurrir que cometas una falta grave y finalmente tu empleador te despida, o pudiese ocurrir también que decidas renunciar. Por otro lado, tenemos otro tipo de contrato, un segundo tipo, que es el contrato determinado. Este contrato tiene un plazo específico, pero ojo, es un contrato de tipo excepcional, porque si solo cumplieras la característica, la causa específica que la ley establece, podrías suscribir ese tipo de contrato. ¿A qué me refiero? Pues si, por ejemplo, tú acabas de iniciar una empresa o si estás asesorando a una empresa que acaba de abrir una nueva planta en alguna ciudad del Perú, pues evidentemente en esos casos, de acuerdo a la ley, tenemos una situación que se conoce como inicio de actividad. Este inicio de actividad puede ser contratado bajo un contrato de trabajo, sin duda, pero además el tipo de contrato que se emplee va a ser un contrato determinado, con un plazo específico, pero bajo una causa, una de las 13 causas que existen en la ley, una de ellas es el inicio o incremento de actividad. En este caso, por el inicio de estas actividades, pues el empleador podrá contratarte bajo este tipo de contrato porque justamente su situación lo amerita. Acaba de abrir una nueva línea de negocio, una nueva planta, ha iniciado con su empresa, es un nuevo emprendedor. En esos casos, por la causa, por el motivo del que se trata, podrá abrirse justamente suscribirse este tipo de contrato por inicio de actividad por un plazo en específico, que no podrá ser superior a los 3 años. Y así tenemos también en la ley otros tipos de motivos, lo que se conoce como causas objetivas, para contratar bajo este tipo de contrato que se conoce como determinado. Pero, ojo, son supuestos excepcionales muy específicos. En principio, si vas a hacer actividades que pertenezcan al
la actividad principal de la empresa y que van a ser realizados de manera permanente, pues tendrás que contratar a tu personal bajo un contrato indeterminado. Hasta ahí entonces hemos conocido que en un contrato de trabajo hay un tema de subordinación que obliga al trabajador a depender, a subordinarse al empleador, y a través de ello, pues, el empleador puede ejercer facultades como dirigir lo que hace, fiscalizarlo o sancionar. También, bajo un contrato de trabajo, es necesario el registro en planilla, y es más, es obligatorio que el empleador te entregue una constancia de ese registro en planilla que se conoce como T-registro. Constancia de alta en el T-registro. Este documento se entrega, pues, como máximo dentro de las 24 horas de iniciado el vínculo laboral. Y pues, en ese contrato de trabajo, además, tendrás también que suscribir un acuerdo que por escrito podrá ser un contrato indeterminado, determinado o inclusive un contrato a tiempo parcial. Este último es como esos contratos que suscriben, pues, actualmente las cadenas de comida rápida o muchos locales de autoservicios, en los cuales en promedio debes trabajar menos de 4 horas o menos de 24 horas semanales. Pero además de estas características del contrato de trabajo, quiero contarte también que en un contrato de trabajo tienes un periodo de prueba. Es decir, apenas el empleador toma contacto contigo, pues surge la posibilidad de que durante los 3 meses iniciales, de manera automática, no es necesario que se coloque en el contrato de trabajo por escrito, sino que de manera automática, durante ese periodo de 3 meses, estás, pues, en la obligación de cumplir con tus actividades como parte de la relación de trabajo, pero tu empleador tendrá la posibilidad de evaluar si es que realmente estás cumpliendo con las expectativas de la posición y aquellas que tienen respecto a tu desempeño. Si lamentablemente en esos 3 meses se observa que pues no has cumplido justamente con esas expectativas, lo más probable es que tu empleador, antes de que termine esos 3 meses, te curse justamente una comunicación en la cual te indique que te ha cesado por periodo de prueba. Esta forma de cese es diferente a la forma de cese que regularmente conocemos, que es por despido. Una vez identificada una falta grave, se consiguen las pruebas, se hace producto de una investigación para finalmente, pues, llevar adelante el procedimiento de despido, ¿no? Pero, ojo ahí, en un contrato de trabajo tenemos justamente este tiempo inicial en el cual se evalúa cuál es tu nivel de aprendizaje y de acondicionamiento a la posición. Puede suceder también que este periodo de prueba quieras que sea superior a 3 meses. ¿Es posible? Sí. Pero para ello es necesario que se haga un acuerdo por escrito. Cuando se trate, obviamente, de una posición que así lo amerite. Pensemos que tienes en tu empresa o en el cliente al que estás asesorando, pues se cuenta con una maquinaria muy especializada, para la cual a todo operador que contraten para manejar esas máquinas, pues en 3 meses va a resultar insuficiente que pueda aprender respecto a cómo usar estas máquinas. Si eso es así, pues tendrán entonces que pasar tal vez 4, 5, 6 meses, el tiempo que nos diga tal vez quien fabricó estas máquinas, que resulta suficiente para superar esa curva de aprendizaje y tener cierto manejo, cierta soltura en la gestión de esa maquinaria. De tal modo que cuando se cumpla ese periodo, recién podremos decir que el trabajador pasa a ser estable, es decir, se considera pues que ya es parte de la compañía y tiene estabilidad laboral. Para esto, si el periodo de prueba queremos que se extienda, pues tenemos que suscribir un acuerdo como parte del contrato de trabajo, una cláusula en específico, en la cual señalemos que por la complejidad, el nivel de
dificultad de la posición, pues el contrato de trabajo tiene un periodo de prueba superior al de los 3 meses. Pero ojo, es obligatorio ponerlo por escrito y que también la propia posición así lo justifique. Otra de las situaciones en que el periodo de prueba puede ser superior es cuando hablamos de trabajadores de confianza y de dirección. En esos casos, pues el contrato de trabajo puede también tener un periodo de prueba superior, que en el caso de los trabajadores de confianza puede ser de 6 meses y en el caso de los contratos de trabajo para personal de dirección, el periodo de prueba puede ser de hasta 1 año. Y así, el contrato de trabajo no significa que inmediatamente, tan pronto lo suscriba, estoy pues totalmente comprendido en la planilla de la empresa como parte de la organización, sino que hay un periodo inicial de aprendizaje en el cual para ambas partes surge la posibilidad pues de desestimar el proceso de contratación, ¿no? Y pues dar término al contrato de trabajo. En el caso del postulante podrá renunciar, ya trabajador obviamente podrá renunciar, y en el caso del empleador, al contratar al postulante y pasar a ser trabajador, tendrá que transitar por un periodo de prueba en el cual, dentro del periodo de prueba, puedo comunicarle a este trabajador si es que cumple o no justamente con esta curva de aprendizaje, con adecuarse a la posición para continuar laborando de manera estable. Y así, un contrato de trabajo entonces tiene las características que hemos visto hasta este momento. La principal, sin duda, la subordinación en base a la puesta a disposición de mi fuerza de trabajo, que hace que me tenga como trabajador que sujetar a las órdenes de mi empleador, la fiscalización y también, pues, eventualmente las sanciones, si ocurriera algún tipo de incumplimiento, que pueden ser que me amonesten, me suspendan o hasta me despidan, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el contrato de locación? El contrato de locación, a diferencia de un contrato de trabajo, se encuentra regulado en otra norma que tiene una fuente legal totalmente diferente, perteneciente a otra rama del derecho, y es el Código Civil. En los artículos 1764 se regula este asunto. Muchas veces, de manera inmediata, hemos asumido que hay una similitud entre el contrato de locación y el contrato de trabajo, porque vemos que en el caso del contrato de locación, pues también hay una prestación de servicios y también hay un monto de dinero que se entrega justamente a propósito de esos servicios prestados. Pero, ojo, en el caso del contrato de trabajo se considera remuneración, mientras que en el contrato de locación de servicios hablamos de una retribución entre un locador y el comitente, quien es el contratante. Pero, ¿qué pasa con este contrato de locación de servicios? Sin duda, está formalizado también por escrito bajo un contrato que se denomina justamente de locación, pero no hay ningún tipo de subordinación detrás de este contrato, porque la ley en específico lo establece de esa forma de manera expresa. La subordinación no está presente. El comitente, es decir, quien es el contratante, entonces en un contrato de locación no te da órdenes, no te dirige, no te fiscaliza, no te hace un seguimiento constante, menos aún te sanciona. Pero tú dirás, con preocupación tal vez, ¿cómo entonces puedo estar seguro de que el contrato se va a llevar adelante en los términos que yo espero? Lo cierto es que en el contrato de locación de servicios, así como en otros contratos civiles que tú conoces, pues ya vemos que se puede establecer claramente cuál es la actividad, el resultado que queremos obtener, cuándo lo queremos, en qué términos de calidad, y en base a esas indicaciones claras y precisas establecidas en una cláusula de un contrato de locación, podemos pues ponernos de acuerdo para la prestación de ese servicio bajo el pago de una retribución, sin que exista dependencia. Y con ello tenemos entonces
pues que no hay subordinación, porque más bien, si ocurriera algún tipo de eventualidad y el locador no cumple con la prestación, la respuesta inmediata va a ser dada en el contrato a través de la aplicación tal vez de una cláusula de resolución, inclusive el pago de una penalidad. Y ya vemos cómo entonces los contratos civiles y en específico el contrato de locación tiene sus propios mecanismos. Muchas veces es más fácil imaginar un contrato de locación para posiciones especializadas. Pensemos que yo quiero pues contar con un servicio de auditoría muy puntual a mis estados financieros. Puedo entonces contratar bajo un contrato de locación a una consultora, una persona jurídica, o tal vez a un consultor, persona natural, para que me preste este servicio. Auditoría de los estados financieros del año 2024. ¿No? Y entonces, bajo esa lógica, en ese contrato de locación, en el que no hay dependencia, inmediatamente, sin tener que probar qué y cómo son esos servicios que presta esa consultora, pues inmediatamente suscribo el contrato de locación, se inicia el servicio, por el cual esta consultora seguramente se comprometerá a hacer una revisión específica de ciertos documentos y en base a eso darme un informe en determinados términos. Tal vez ahí en el contrato de locación voy a establecer cuál es, por ejemplo, el temario, el índice que yo quiero que tenga ese informe para observar que como parte del servicio el entregable, el informe, está en los términos que yo espero. Y claro, habrá una fecha de entrega y además habrá una penalidad en caso no cumplan con esa entrega, ¿no? Que podrá estar también relacionada justamente a la propia resolución del contrato, pero más el pago de una penalidad por el tiempo que estamos invirtiendo en esperar ese resultado, ese entregable, y que no ocurra, pues obviamente estableceremos una penalidad. Así que, como vemos, en los contratos de locación de servicios, por la propia lógica de la propia naturaleza de esta contratación, pues no hay para nada una subordinación, no hay para nada justamente asistir al trabajo todos los días o conectarme a través del canal digital a una plataforma o al correo de la compañía para estar respondiendo pues consultas, llamadas, para estar desarrollando actividades en pro de mi empleador, el cual eventualmente me puede mandar correos o decir verbalmente por teléfono que tal informe no le parece, tal punto de la presentación no está bien, tal entregable en esta parte hay que ser corregido. Y eventualmente, si yo incumplo, por ejemplo, no entrego un informe en un plazo, una documentación que necesita otra área de la empresa en cierto momento, o entrego los cálculos que están errados, pues en estos casos, mi empleador evidentemente podrá sancionarme, amonestarme, despedirme o suspenderme, ¿no? Y entonces veamos cómo ambos tipos de contratos, pues, tienen características bastante diferentes que en estricto están marcadas justamente por esta diferencia entre la subordinación y autonomía que ya les venía anticipando. Y es que en el contrato de locación de servicios nadie me va a estar llamando todos los días para preguntarme hasta qué punto he avanzado, cómo lo he desarrollado, envíame el entregable hasta este momento para saber cómo se encuentra, para hacerte unos comentarios, sino que más bien, seguramente si yo soy locador y soy auditor, lo que recibiré es, como parte del contrato de locación de servicios, una cláusula específica en la que diga, luego de la fecha de la entrega del informe, hay un plazo que tendrá justamente el comitente para realizar la revisión de ese informe, de ese entregable y entregar sus observaciones, las cuales serán absueltas en otro plazo que también va a estar en el contrato de locación. Pero, por otro lado, imagínate que tú eres un auditor de una empresa. Si ese fuese el caso y estás subordinado,
Seguramente tu jefe o otras áreas te escribirán, te llamarán constantemente, te pedirán que envíes avances parciales, harán comentarios en el interín, te irán enviando información, tu jefe te estará haciendo un seguimiento constante. Seguramente, si estás incumpliendo con la entrega de información parcial, te llamará y te dirá qué pasó, tal vez te hace una amonestación verbal, ¿no? Y hace un llamado de atención, sea de manera presencial o por teléfono. Y como vemos, toda esa misma situación de un concepto como la auditoría, cómo cambia en caso de una locación, a diferencia de cuando se trata de un contrato de trabajo. Evidentemente, cuando se trate de un auditor locador, lo hará en su casa, en el Starbucks, en una cafetería cualquiera que le resulte cómoda, en su casa de playa, en un viaje fuera del país, y sin duda lo que habrá que cumplir es con las cláusulas de términos de calidad y oportunidad y cantidad que estén en el contrato de locación. Pero, a diferencia del contrato de locación, cuando estemos ante un contrato de trabajo, si yo fuese el auditor de esa empresa, pues evidentemente voy a tener que marcar el registro de asistencia al inicio de la jornada, sea que yo esté teletrabajando o esté trabajando en las oficinas de la empresa, tendría que acudir a la empresa en el horario que se ha establecido y cumplir con mis otras obligaciones dentro de la empresa, pero además, sin duda, mi jefe pues podrá también hacerme comunicaciones, llamadas de seguimiento, darme nuevas indicaciones sobre qué puntos quiere que se modifiquen en el informe, y así todo parte de la subordinación. ¿Por qué? Porque solo he puesto a disposición fuerza de trabajo y esta está siendo moldeada conforme vamos avanzando en el desarrollo de mis servicios. Importante diferencia entonces, la subordinación de un contrato de trabajo, que es totalmente diferente a la autonomía de un contrato de locación de servicios. Así que ya vamos a ver más adelante con algunas recomendaciones cómo es necesario tener eso en cuenta cuando yo contrate personal o cuando me relacione con personal. Y digo esto porque muchas veces pasa que nos olvidamos de esta subordinación, que inmediatamente nos lleva a un contrato de trabajo. Y cuando lo olvidamos, pues lo que va a surgir inmediatamente es que un empleador, un contratante, si tiene a un locador que le preste servicios, pero ese locador en la práctica es tratado como un trabajador, por más que yo tenga el contrato de locación de servicios, si la persona en la práctica a la que le he dado el nombre del locador tiene un correo de la empresa, viene a la oficina todos los días en un horario establecido, cada punto, cada actividad que quiero que desarrolle se la ordeno de manera constante. Hago un seguimiento de aquello que está haciendo y le indico si está bien o mal para que continúe avanzando. Y es más, por correo a veces le he puesto qué pasó hoy día, llegaste tarde, recordar que el horario es a tal hora, o inclusive le envío un correo que dice amonestación, ya has llegado tarde tantas veces o faltaste en esta oportunidad y no justificaste. Pues veamos cómo todas estas formas de comportamiento que tengo como contratante parecen más que de un comitente, de un empleador, como si estuviera yo subordinando a esa persona. Y en esa línea, cuando tenemos este tipo de conductas, y si estás del otro lado y percibes que más que un locador, más que comportarte como el locador, tal cual tu contrato de locación, si percibes que eres un trabajador, pues recuerda que en términos laborales, el principio de primacía de la realidad nos lleva justamente a que más allá de la formalidad, siempre va a primar lo que se evidencie de la realidad contractual. Es decir,
para el caso que te estaba contando, si esta persona tiene ese contrato, el documento que dice locación de servicios, pero en la práctica todos los comportamientos, así como te he contado, hacen pensar que realmente es un trabajador, pues en esas situaciones, bajo la aplicación de este principio de primacía de la realidad, van a primar los hechos más que los documentos. Y entonces, si esta situación es de conocimiento de un juez o de una autoridad administrativa como la SUNAFIL, te cuento que ya existen una serie de casos, innumerables casos, en los cuales pues inmediatamente estas autoridades concluyen que hay un vínculo laboral. Se reconoce que existe un vínculo laboral y pues se determina que el tratamiento que le das a esa persona debe ser como trabajador, por tanto debe ser incorporado a planilla y le debes pagar pues los beneficios que son propios de una relación de trabajo. Porque recordar que cuando hablamos de locadores pagamos una retribución establecida con un monto específico por justamente la prestación de servicios a la que te comprometes, pero en el caso de un contrato de trabajo, lo que existe son la remuneración más los beneficios sociales, ¿no? Gratificación, vacaciones y CTS. Dicho esto, entonces, es importante que cuando tengamos la necesidad de contratar a una persona de manera subordinada, recordemos que por más que hagamos un documento en el cual establezcamos que es un locador, ese documento no va a valer ante una autoridad como un juez o la SUNAFIL. Nosotros mismos estamos sometiéndonos a este riesgo en el cual eventualmente una autoridad pues, podrá disponer que esa persona, por más que haya estado formalmente relacionada contigo como locador, es un trabajador. Y así tiene que estar registrado en planilla, tienes que pagarle sus beneficios sociales y es más, si lo cesaste porque resolviste el contrato de locación o venció el plazo del contrato de locación, pues el juez podría ordenarte reincorporar a ese locador como trabajador en planilla. Ojo con eso para que continúe pues prestando sus servicios. Por eso es importante que pues tengas en cuenta que cuando se trate de contratar, tu primera preocupación debe ser si necesitas contratar a alguien que se va a desempeñar de manera autónoma o de manera subordinada en los términos que te he explicado. Porque si tienes en cuenta que la persona requiere tener un horario, le vas a dar órdenes y además eventualmente lo vas a sancionar porque vas a estar haciéndole un seguimiento constante y si no cumple, pues necesitas hasta despedirlo. En ese caso, no te debe quedar duda que debes emplear un contrato de trabajo. De otro modo, pues, si optas por el contrato de locación, ya te he mencionado hace un momento los riesgos que podrías asumir. En el caso de los juicios, pues, las disposiciones, las órdenes que puede dar el juez son aquellas que mencionaba de incorporar a la planilla como trabajador indeterminado a quien consideraste erradamente el locador, pagarle sus beneficios sociales, ¿no? Y pues por eso, solo cuando no haya ninguna manifestación de subordinación, cuando no vayas a necesitar que la persona a contratar dependa de ti, sino que puedes fijar claramente en el contrato de locación cuál es la prestación que quieres que realice y la retribución que le vas a pagar, pues en esos casos hablaremos de un contrato de locación. Esto te evita una serie de contingencias. Te voy a dar algunas recomendaciones adicionales para que eso te sea pues mucho más digerible en la práctica. Te cuento que para muchas actividades que son principales y permanentes, el contrato de locación de servicios no es aplicable. Para actividades principales y permanentes, hablamos de un contrato de trabajo. Asimismo,
cuando se traten de ocupaciones como las secretarias, como personal de limpieza, puestos de dirección y de confianza, técnicos de mantenimiento. Muchas veces, en la mayoría de casos, existen una serie de sentencias que nos hablan de que deben estar bajo contrato de trabajo. Igualmente, tener en cuenta que la diferencia entre contrato de locación de servicios y contrato de trabajo no es el tiempo del contrato, porque ya te he contado que en el caso del contrato de trabajo existe un contrato que se llama determinado y que tiene un plazo específico y que lo usas cuando hay supuestos muy puntuales, con lo cual la diferencia debe radicar en la autonomía o subordinación. Hago énfasis en esto porque muchas veces también se piensa, bueno, pero necesito a la persona solo por unos meses mientras se desarrolla el proyecto. Entonces voy a contratarlo bajo locación. La diferencia entre ambos contratos no es un tema de tiempos, recuerdan, porque si la persona va a estar subordinada, podrías recurrir también a un contrato con tiempo, que es de trabajo, que es el contrato de trabajo determinado, que también se llama su contrato de trabajo sujeto a modalidad o contrato de trabajo a plazo fijo, y que bajo la causa puntual, objetiva que establezca la ley y selecciones, pues podrías aplicar, ¿no? Por ejemplo, si es que estás iniciando un proyecto o una obra específica, podrás tener un contrato de trabajo sujeto a modalidad, también llamado determinado o también llamado a plazo fijo, bajo la modalidad de obra o servicio específico. Pero es un contrato de trabajo porque necesitas que la persona esté subordinada. Diferente es el caso en el cual la persona va a estar totalmente autónoma, ¿no? Si va a desarrollar un proyecto con un entregable para el cual le vas a pagar una retribución, pero no va a depender de ti, no tiene que tener un horario, no le vas a dar órdenes durante el desarrollo del servicio, pues hablaríamos de un locador. Mucho ojo con eso. Y finalmente, pues, quiero hacerte algunas recomendaciones que vi en muchos casos, en muchos de mis clientes, y que cuando, pues, incurren en estas situaciones, tienen una serie de complicaciones. Recuerda que un locador no es parte de la organización, por lo cual no debes incorporarlo a las fiestas, no debes darle un correo electrónico específico, tal cual se lo das al resto de tus trabajadores. Un locador, pues, tampoco debe tener un lugar específico, una oficina en la empresa, porque eso está limitado únicamente para quienes son trabajadores. El locador podrá asistir para reuniones de coordinación, pero no debería tener un espacio específico para el desarrollo de sus servicios. Además, como es lógico, en la medida que no está subordinado, tampoco tendrá pues un horario de trabajo, porque eso es propio de un trabajador. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta en relación a los locadores? Si estás contratando locadores, recuerda que no le das órdenes de trabajo, no los sancionas, cuidado con esos correos, cuidado con esas llamadas de atención para las cuales los testigos puedan dar cuenta de que más bien se comporta como un trabajador más que como un locador. Y recordar también que a veces una de las pruebas frecuentes ha sido los recibos por honorarios, en los cuales se verifica que existe un tratamiento de pago como si fuera trabajador. Entonces, por ejemplo, todos los meses le pagamos el mismo monto. O pasa también que, pues, en los meses de julio o diciembre, por ejemplo, pagamos montos equivalentes a una gratificación. En todos estos casos, recordar que estas situaciones que son más parecidas a un trabajo, pues nos ponen la soga al cuello si es que somos comitentes. Si estamos contratando locadores, evitemos este tipo de situaciones. Igualmente, para ya suscribir el contrato de trabajo, de locación de servicios, no de trabajo, de locación de servicios, recuerda suscribir ese contrato de locación. Recuerda fijar un entregable
una retribución, una fecha de entrega justamente de ese entregable, de ese documento final como parte del contrato de locación y también un plazo para el pago de la retribución. Sin duda puedes establecer también penalidades. Recordar también que cuando se entregue el recibo por honorarios, frases como analista de sistemas, analista de canales digitales, son más bien posiciones que corresponden a la planilla de la empresa. No nos pongamos la soga al cuello, recordemos que en la glosa, ¿no?, en el detalle del servicio del recibo por honorarios, debemos evitar estas frases. Más bien hacer referencia propiamente al servicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un servicio contable de análisis de tal estado financiero de fecha tal, ¿no? Y emisión de informe, por ejemplo, o emisión de correo explicativo. Pues ya vemos que las glosas hay que tener mucho detalle, mucho cuidado con eso. Sin duda, en la medida que el locador no está incorporado a la empresa, pues tampoco podrá tener un photocheck de la empresa o algún distintivo. Además, no tendrá comunicaciones donde se reflejen órdenes o sanciones y tampoco tendrá, pues, certificados de trabajo. Por ahí, si te pide algún tipo de constancia, tendrá que ser una constancia de servicios que específicamente hable del carácter civil y de las prestaciones específicas que desarrolló. Y pues recordar que preferentemente hay que establecer la retribución del contrato de locación en base justamente al servicio, no a las horas invertidas en el servicio, y además pues preferentemente establecerlo en tiempos diferentes al pago de la planilla. Todo eso pues nos pone en una mejor posición para alejarnos de una figura que no es la propia, que es la de subordinación, la de un contrato de trabajo. Todo esto, obviamente, si es que adecuadamente has escogido un contrato de locación, ¿no? Porque de lo contrario, ya vemos cómo de la realidad siempre una autoridad como un juez o la SUNAFIL van a pues prevalecer cualquier indicio, prueba de subordinación, y por más que tengan las formalidades de locador, pues estas autoridades van a determinar que en realidad debe ser un trabajador y te van a ordenar registrarle en planilla y pagarle los beneficios. Por eso, ya como último punto, como parte de la estrategia para que asesores a tus clientes o lo desarrolles en tu área legal, en la compañía a la cual perteneces, pues tener en cuenta que cuando contrates estemos seguros de cuál es nuestra necesidad real. Más allá del tiempo en que la persona requiramos, preste servicios, cuál es nuestra necesidad real de manera operativa para relacionarnos con esa persona. ¿Es autónoma o es subordinada? Dependiendo de eso, podemos estar pues claros en que se trata autónoma de un locador o subordinada de un trabajador. Y para esto te recomiendo que en muchos casos no solo te guíes de un formato que tal vez llena recursos humanos y que tal vez el área operativa, el área que requiere esa posición, completa de manera amplia. No te guíes tampoco del presupuesto de la empresa. Analiza correctamente si es que inclusive teniendo un presupuesto acortado que no te permite contratar a alguien en planilla, sino más bien a un locador, analiza también este riesgo, ¿no? Tal vez la empresa pues indebidamente asuma ese riesgo de contratar a alguien como locador a pesar de que es una posición subordinada, pero ya podrán en todo caso, si ese es el escenario, conocer cuáles son los riesgos que están asumiendo y eventualmente también analizar la necesidad imperiosa de en corto plazo hacer pues una medida, una estrategia para regularizar ese asunto, ¿no? Es más, si actualmente ya tienes personal que esté prestando servicios como locador, pues te recomiendo sin duda
revisar si es que existen algunos rasgos de laboralidad, como los que he mencionado. Esa persona le dictan órdenes, la fiscalizan, la sancionan, si presta servicios en las oficinas de la empresa bajo un horario de trabajo o inclusive teletrabaja, es decir, hace el trabajo a distancia, pero cumple con un horario. Por más que tengas un contrato de locación, estaremos hablando de un trabajador. Y en esa línea, pues, hay contingencias y riesgos que has asumido y estás afrontando. Por eso, tanto para la contratación como para el personal actual, te recomiendo que tengas muy en cuenta, si es que se trata de un locador, estaremos hablando de una autonomía total que en la práctica se va a dar de esa manera autónoma y se plasma en un contrato de locación. A diferencia de un contrato de trabajo en el cual, si observas la subordinación, por más que se trate de un contrato y de una persona, un servicio que requieras cumplir por un tiempo específico, estaremos ante un contrato de trabajo. Ante la subordinación, siempre habrá un contrato de trabajo. Muchas gracias por participar de esta sesión. Gracias a Derecho 360 y conmigo pues hemos podido hoy conocer acerca de esas diferencias entre contrato de locación y contrato de trabajo, las cuales nos evitarán muchas contingencias si es que asumimos correctamente el criterio explicado. Ante la subordinación, un contrato de trabajo es aquello que corresponde. Gracias.